la Biblioteca Ana María Matute. Yo soy Jesús Herrera, soy la responsable del turno de tarde de la biblioteca. Y bueno, en primer lugar les quiero agradecer la presencia de todos ustedes aquí y también la de nuestro conferenciante de hoy, Norberto Guillermo Chichiaro, que es coordinador de la sección de espiritualidad del POGA. Hoy precisamente el tema va a ser el de la espiritualidad LGTB. Bueno, también comentarles que con esta conferencia de hoy cerramos lo que ha sido este ciclo de charlas sobre el colectivo LGTB que hemos titulado La virtud de la diversidad. Comenzamos la semana pasada, lo tienes ahí, con Eduardo Mendicuti, que nos hizo una presentación de toda su obra literaria y de su último libro, Curias Divinas. Este lunes pasado estuvo aquí Federico Armenteros, que es el presidente de la Fundación 26 de diciembre, y nos dio una visión sobre los mayores LGTB. Y ayer estuvo Mili Hernández, que nos dio una visión histórica de lo que fue el movimiento, ¿no? Sus orígenes. Bueno, y nada más. Norberto hoy nos va a contar sobre la espiritualidad. Y ya, pues nada, adelante. ¿Vale? Muchísimas gracias, Jesús. Yo no soy nuevo aquí en la biblioteca. Sí, la última vez que he dado una charla fue la semana pasada, ¿no? De parte de mi asociación. No es la primera vez tampoco que doy una charla sobre espiritualidad, también en este lugar, pero sí es la primera vez que doy una charla sobre espiritualidad LGTB dentro de la biblioteca. Y quiero agradecer muchísimo no solamente la invitación de Joaquín, que fue el promotor para realizar este ciclo, sino también la corresponsabilidad de Jesús, porque es la primera vez que tengo noticias que un evento de estas características se hace dentro de una biblioteca pública de Madrid, perteneciente al ayuntamiento. Entonces, para mí es un placer, ¿sí?, estar en un lugar que el colectivo, de una determinada forma, ha ganado también, ¿no? Un lugar de visibilidad más, y es un placer poder también venir a traer el tema de la espiritualidad LGTB, porque también es un lugar más de visibilidad para los creyentes lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Como verán en la diapositiva, bueno, en la foto de promoción, ¿sí?, de este evento, se han utilizado los colores del arco iris. Cuando yo he recibido esta foto, lo he transmitido al colectivo y, bueno, determinadas personas, dirigentes y demás dijeron, pero uy, le sobra un color a esta bandera, esta no es la bandera LGTB. Me gustó mucho cuando lo consulté con la biblioteca, que me dijeron que justamente utilizaron los dibujos con intencionalidad, los dibujos plenos del arco iris, simplemente para mostrar o demostrar la apertura a todos, ¿sí? El tema LGTB, aunque concentre y sea interesante para el colectivo, es un tema que en realidad es social. Entonces, la visibilidad y la normalización de la temática LGTB tiene que estar puesto con los colores de todos, ¿no? Y el arco iris de alguna forma nos reúne a todos, sin quitarle mérito, obviamente, a los colores de la bandera como colectivo. Entonces yo quiero agradecer muchísimo ello. Pues bueno, quisiera comentar que esto lo armemos un poquillo entre todos. Yo tengo obviamente mis posturas y también mi experiencia de trabajo. Quisiera plantearles si consideran que la espiritualidad es igual a la religión, o la espiritualidad es contrario a la religión, o simplemente que definamos entre todos qué significa espiritualidad. Muy bien, entonces la postura de la espiritualidad no siempre está relacionada con religión, para resumirlo, ¿no? Sí. ¿Alguien más tiene una postura diferente a esta? La experiencia, por lo menos mi experiencia en los últimos años, es que la gente relaciona espiritualidad con religión. Tú en el vulgo, ¿sí?, en la persona común y silvestre, en Doña Rosa, el ama de casa, vas y con un discurso espiritual y ya lo asocia a una religión determinada. Es lo que más suele suceder. Pero como hemos compartido, ¿sí?, la espiritualidad no tiene que ver con la religión. Y en tal caso la espiritualidad puede abocarse a una religión
y podríamos definir a la religión como una espiritualidad reglada, ¿sí? Con reglas. Pero sería solamente una parte de la espiritualidad, las religiones, las religiones específicamente. La espiritualidad es una parte esencial del ser humano. Yo les he traído aquí una imagen del concepto de hombre integral, un concepto que trasciende el concepto dualista de nuestra sociedad occidental, que asocia solamente o que ha puesto en relevancia solamente la dicotomía entre cuerpo y espíritu. Y en realidad el hombre integral es cuerpo, mente, emoción y espiritualidad. Y es tan necesario desarrollar para el ser humano las necesidades básicas del cuerpo como las necesidades básicas de la mente, emoción y las necesidades básicas del espíritu. También como occidentales pecamos todos conocemos esto de Santo Tomás, si no veo no creo. Pecamos porque es parte de nuestra cultura, que si no vemos algo bueno hay que darle demasiadas vueltas. Lamentablemente las necesidades espirituales no son las cosas que vemos en primera instancia, pero si nos rompemos un pie y perdemos la salud, sí nos damos cuenta de eso porque es más tangible. Pero el ser humano pierde muchas veces por desconocimiento, por ignorancia o por falta de religarse con su eje divino, volverse a ligar con su propia esencia fundamental, pierde a veces esta noción del concepto de espiritualidad. Y como bien también dijeron, hay mucha gente que se denomina atea y es extrema espiritualidad, ¿sí? Y en ese caso yo, en el momento en que murió Pedro Cerolo, circuló algunas cosas por redes sociales y encontré una joya para mí, porque mucho, como no es de parte de mi cultura, mucho sobre la militancia de Pedro Cerolo no conocían. Y era una entrevista justamente en la parte donde él se denominaba ateo, pero de repente empieza a decir cuáles eran los valores que lo movilizaban en su militancia. Y yo decía, yo como espiritual espero tener el 10% de esos valores, para mí es suficiente. ¿Sí? Porque él expresaba por qué había hecho todo lo que había hecho, fue una de las últimas entrevistas que dio, todo lo que había hecho, y yo he encontrado en su discurso realmente verdaderos valores espirituales. En el concepto de hombre integral, la parte de espíritu es importantísimo para el desarrollo del ser humano. Disculpen que por ahí les traiga cosas religiosas, pero bueno, es parte de la cultura en la que vivimos. Entonces, no solo de pan vive el hombre, esto ya lo conocemos. Y esto no solamente lo conocemos porque lo dijo uno de los representantes de las religiones establecidas, Jesús de Nazaret, de carpintero, sino porque también es una realidad que vivimos. El hombre puede tener su casa, su coche y una gran fortuna, y su vacío existencial puede seguir estando presente. Entonces, no solamente de pan, de cosas que nos llenen el cuerpo, el hombre vive. No solamente de cosas que nos llenen la parte de mente y emoción, el hombre vive. Siempre se necesita algo que se llama búsqueda de sentido, encontrar un sentido, ¿sí? No solo el por qué es necesario para vivir, sino llega un punto en que como seres humanos, más allá de las elecciones que tengamos en nuestra vida, nos preguntamos el ¿para qué? Y esto ya entra dentro del orden de lo espiritual. Les traigo una definición. Este último es el ámbito esencial del ser humano, lo que lo define y marca su forma de entender y de vivir su existencia. Está hablando de la dimensión espiritual. La dimensión espiritual es una forma de entender la existencia. Mientras que nuestro grupo de creencias internas, creencias entendidas dentro del crecimiento personal, es lo que nos marca una forma de entender lo que vivimos o cómo creemos que es este sistema a nivel mente-emoción, ¿no? Todo, por ejemplo, una creencia, todo el mundo se va de puente, o todo el mundo en julio y agosto se va de vacaciones. No todo el mundo se va en julio y agosto, pero uno funciona con que en julio y agosto es el tiempo de las vacaciones, ¿no? Y decide toda su vida esperando a julio y agosto. Es uno de estos chips, creencias, a veces pueden ser facilitadoras, a veces son creencias limitantes,
¿Qué tenemos metido dentro de la cabeza? Ese tipo de creencias son lo que manejan nuestra mente-emoción. Pero en el ámbito de la existencia hay una forma de entender qué es lo que yo estoy haciendo con mi vida y en relación a la existencia. Más allá si me voy de vacaciones o no me voy de vacaciones. ¿Qué sentido tiene para mí esta afectividad? ¿Qué sentido tiene para mí esta acción que estoy realizando? ¿Qué sentido tiene para mí este tiempo en el cual respiro y hago cosas? Eso es el plano de la existencia y tiene que ver con una visión superior a mente-emoción y a una visión netamente corporal. La dimensión espiritual puede vehiculizarse a través de una religión. Sí, ya hemos visto que la religión es una espiritualidad reglada, con determinadas rituales, con determinadas formas, cumplimientos o lo que se le llama mandamientos. Pero también de creer, la dimensión espiritual puede vehiculizarse a través de creencias laicas ligadas a principios éticos que guíen pensamientos, acciones, sentimientos y comportamientos. Entonces, la dimensión espiritual del ser humano está justamente manifestada a través de su escala de valores. La escala de valores es lo que le termina dando una ética. Eso puede ser asociado a una religión o no, a una creencia laica. Y una creencia laica significa cualquier, dentro del ámbito LGTB existe un movimiento que recuerda a las religiones de los antiguos celtas, ¿no? Donde de repente se van, adoran al árbol, ¿sí? Adoran el estar en medio del bosque y creen en las hadas, los gnomos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es una religión de hoy en día, era una religión de antes de que se fundara Europa. Porque recuerden que los romanos barrieron con todo esto. Y luego el cristianismo ha considerado que esas creencias eran paganas, y se le caracterizó como una herejía. Pero hay gente que de repente desarrolla su espiritualidad a través de esto. Y su escala de valores, sus creencias, pensamientos, sentimientos y comportamientos va a tener que ver con esto en el cual está dirigido su espiritualidad. Tal vez nos pueda parecer más entendible, porque esto es una cultura predominantemente cristiana, que las personas se basen en ese comportamiento, pero hay gente que no cree en esto, no cree en el cristianismo, creen en el poder de la madre tierra, creen en el poder de los animales, los tótems internos, etcétera, etcétera, etcétera. Y es extremadamente válido. Y después también, en los últimos 100 años, dentro de Europa se permitió el ingreso o el conocimiento de otras religiones que no sea el Islam, ¿no? Que sí, por estas cuestiones geográficas de invasiones y demás, ya era conocido. O el judaísmo también, pero hasta 1920 no hubo un representante del budismo que pudiera venir abiertamente a Europa. ¿Sí? Y las primeras charlas abiertas sobre el budismo se dio a principios del siglo pasado. Por lo cual antes el budismo se conocía si alguien salía de Europa. Nada más. ¿Por qué? Porque obviamente tenía que ver con la religión imperante. Obviamente estas religiones son totalmente diferentes y estas creencias laicas, como hablé antes del panteísmo, de repente también tienen una escala de valores totalmente diferente por ahí a los que seguimos una corriente más cristiana. Pues bueno, nosotros hablando de una espiritualidad LGTB. Yo estuve en Valladolid hace 2 semanas atrás y obviamente como soy de otra cultura, para mí todo es extraño lo que tenga que ver con la historia de esta cultura, aunque me resuena mucho porque obviamente vengo de Argentina, de un país donde hay muchos inmigrantes y esto se escuchaba mucho y aparte lo aprendí en la secundaria y demás, pero por ahí los detalles no. Y de repente en Valladolid me enteré de que antes de que se formara capital, Valladolid era como la capital feudal de lo que era en ese momento, antes de que pasara a Madrid, bla, 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 y me contaron todo también sobre la universidad de allí. Y lo que a mí me pareció más interesante, porque lo remarcó el guía, fue que en la universidad, en un colegio importante allí de Valladolid, fue la primera vez donde se postuló
la cuestión de que si los indios de América tenían alma o no tenían alma. Y esto fue mucho antes de que se cuestionara si los negros tenían alma o no tenían alma. ¿Y qué había que hacer con esto? Obviamente el único que puede pensar estas cosas es un país que está del lado de, bueno, un país imperialista, ¿no? A ver cómo yo voy a tratar, porque creo que los negros nunca se cuestionaron si tenían alma o no, y los indios seguramente no se cuestionaron si tenían alma o no. Pero bueno, ¿qué hacemos con esto? Obviamente, se preguntaron los españoles porque eran los colonizadores de esas tierras. La cuestión es que fue muy interesante lo que dijo el guía, ¿no? Porque se armó el debate, y yo me pregunté en ese momento, ahora, hoy en día, parece ser que las iglesias predominantes o las religiones predominantes se preguntan si las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales tenemos algo o no. Hace 30 años atrás, hablar de creyentes LGTB, pues que no se hablaba, ¿sí? No significa que no existiera, pero el debate no estaba puesto, había que ganar otros derechos antes de que los creyentes LGTB pudiéramos salir, como digamos, del armario. Los creyentes estamos dentro de nuestras iglesias, estamos dentro de nuestras comunidades, tratando de primero y principal ver si podíamos salir del armario como proclamándonos homosexuales. ¿Sí? Simplemente ese cuestionamiento, de ahí a de repente, bueno, salir del armario como creyentes específicamente, era como una cosa más complicada. Pero hay una cierta historia, y yo voy a traerles un poco más de la historia que sí conozco de este movimiento, que es justamente del continente americano, de donde vengo. Entonces, en el continente americano, mientras las iglesias por ahí ni siquiera trataban sobre el tema, porque la palabra homosexual apenas sí tiene un poco más de 100 años. Pero antes de que se trataran estos temas a nivel de iglesia, pues que los LGTB existíamos, y los LGTB teníamos nuestras necesidades, y los LGTB que disgregados en nuestras comunidades iban saliendo, pues ya eran rechazados y discriminados. Entonces, ¿qué pasaba con esta gente? ¿Sí? Y hubo una persona, y en este sentido voy a traer la historia de la iglesia de la comunidad metropolitana. Hubo una historia, un reverendo en Estados Unidos llamado Troy Perry, que en 1968, él era homosexual, sale del armario dentro de su comunidad y es discriminado. Por lo cual toma la rienda de esto y dice, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto y con toda esta gente que está necesitando una guía? Esta fue la primera respuesta como iglesia de una iglesia, porque este hombre al final terminó creando esta iglesia que hoy en día está en 40 países y tiene 400 congregaciones. ¿Sí? Una iglesia que se denominó cristiana, inclusiva y ecuménica, y que en su primera reunión en 1968 tuvo 10 personas alrededor, donde había cristianos, judíos y obviamente todos LGTB. Bueno, hoy tenemos aquí al representante de la iglesia de la comunidad metropolitana aquí en España. Aquí no es conocida esta iglesia, porque bueno, en España está desde 2010. Pero yo recuerdo de mi historia, de mi continente y de mi movimiento LGTB, que ya hace 30 años atrás en la Argentina, esta iglesia fue la que llevó al debate, hasta televisivo, la cuestión de la problemática LGTB, los derechos LGTB y además de todo eso los derechos espirituales de las lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Entonces, más allá de que el movimiento laico estuviera haciendo su trabajo, esta iglesia fue la que apuntaló y ayudó muchísimo, ¿sí? Al debate, primero y principal porque, bueno, a ver, estaban vestidos, ¿no?, como si fueran sacerdotes, de repente relacionaban los grandes tabúes, homosexualidad con religión, y salieron a la palestra un sacerdote casado, ¿sí?, casado, o sea, sacerdote casado con una hija que encima era gay, por lo cual, con un solo tema, presentó 20 millones de cuestionamientos, por lo cual no sabe cómo lo tuvimos que ver en la televisión.
Lo vimos en programas al principio tipo Sálvame. Sí, claro, como uno de estos íconos así raros, pero no importaba. Se empezó a hablar sobre esto. Se empezó a hablar sobre esto y a mí me pareció bastante interesante porque esto en realidad, de determinados detalles, solamente lo supe a través de investigar para la charla de hoy. Su primer sermón se llamó "Sé verás contigo mismo". Esto marca también, ¿sí?, una intencionalidad y tiene que ver que en el aspecto espiritual y en la espiritualidad lo que marca, ¿sí?, es la búsqueda de ser auténtico. Uno no sale solamente dentro del armario por su preferencia solamente sexual. Un creyente LGTB sale del armario como preferencia sexual y sale del armario dentro del mundo para simplemente mostrar la autenticidad, ser como uno es. ¿Sí? Para los creyentes, el espíritu está más allá de las elecciones mente, emoción, afectividad y las decisiones corporales, ¿no?, la sexualidad. También es una forma de ver desde la espiritualidad. Esta iglesia es la que hizo un primer recorrido. Ya hace 15 años en Argentina existían movimientos, ya después del Concilio Vaticano II, después de que terminó nuestra dictadura y el movimiento LGTB, bueno, empezó a ganar como sus derechos y su visibilidad. Una historia que puede parecerla similar a la de España, pero que tiene otro tipo de connotación. Nosotros no tuvimos un Chueca, nosotros tuvimos solamente una ciudad que conquistar, una normalización que conquistar, ¿no? Y fue un trabajo más de base hasta llegar a las leyes, ¿no? Y esto es lo que me dejó a mí repensando mucho la charla que tuvimos ayer con Mili, ¿no? O sea, a pesar de que es una lucha por derechos, es una lucha diferente, de diferente forma, para conseguir por ahí lo mismo. Los creyentes LGTB ya se empezaron a formar porque tenían una iglesia. Entonces, los primeros fueron los transexuales, ¿sí?, y travestis, porque esta iglesia se dedicó a evangelizar. Evangelizar entendido como ir a ayudar, ayudar a recobrar la dignidad a una parte del colectivo que estaba totalmente segregado y que debía de subvencionarse a sí misma a través de la prostitución. Entonces, fue las primeras personas a las cuales esta iglesia, como iglesia, salió. Luego hubo diferentes movimientos y hasta se llegó en Argentina a hacer, hace 15 años atrás, una comunidad extremadamente católica, o sea, con tendencia católica, pero no como asociación ni nada, sino que se hizo como si fuera una orden religiosa. Entonces se juntaron varios homosexuales, ¿sí?, se consiguió una casa y vivían en comunidad religiosa. Obviamente para continuar con los preceptos de la religión a la que profesaban, en castidad. ¿Sí? Pero se mostraban como una orden religiosa que no prosperó más de un par de años. ¿Sí? Luego se intentó hacer un monasterio, ya no una cuestión de misioneros o sacerdotes que vivían en una casa dentro de la ciudad, sino monasterios contemplativos con personas abiertamente LGTB. Y esto fue otro experimento que se hizo, ¿sí? Y al día de hoy se termina siendo una comunidad, ¿sí?, mucho más diversa, mucho más amplia, pero que sigue funcionando. En una de lo que, bueno, en Argentina las comunidades se llaman provincias. Entonces, una de las provincias argentinas. Y esta iglesia también fue la primera iglesia que como iglesia, ¿sí?, efectuó matrimonios LGTB. Y en la Argentina, porque eso se firmó y se pasó en todos los sálvames habidos y por haber. Por lo cual, los creyentes LGTB teníamos un referente, por lo cual los LGTB no creyentes veían, ¿sí?, sus deseos puestos en imágenes, ¿no? Antes de que apareciera la ley de matrimonio, ya una iglesia realizaba esto. Bueno, aquí en España, desde 2010 que está, yo la conozco desde la Argentina. Alejandro es el que hoy está llevando adelante esta iglesia, que es abierta, ecuménica,
sigue siendo cristiana, inclusiva y ecuménica. Y antes estaba Alan, Brian. Yo cuando llegué a España, pues tuve el honor de ir a una de sus reuniones, nada que ver con noviciado en ese momento, y era cuando estaba el anterior ministro. Pues aquí en España, primero y principal decirles que en España hay esta cuestión de la memoria histórica es un gran inconveniente, parece ser, porque yo me he comunicado con la federación, he estado en Cogan y demás, y de repente, bueno, no hay muchísimos registros específicos que muestren un determinado desarrollo del colectivo o de determinadas secciones del colectivo LGTB. Desde 1992 al 2002, que como hoy se conoce a la Federación Estatal Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales, hubo un periodo de transición, pero que bueno, de 1992 se fue trabajando. Al principio era la Federación Estatal de Lesbianas y Gays, y luego, pues bueno, va sumando sesiones y se va terminando de definir en 2002 con un estatuto que es el que se maneja el día de hoy y que tiene muchísimas áreas de trabajo. Más o menos en esa época es donde también aparece el área de asuntos religiosos, ¿sí? Y está documentado ya en el estatuto del 2002. El área de asuntos religiosos que comienza a dar respuesta a todo el ataque que el colectivo LGTB empieza a tener por su visibilidad de las iglesias predominantes. Rechazos, discriminaciones y demás. ¿Y en qué se basó el área de asuntos religiosos? Principalmente en un inicio a dar respuesta a esto, ¿no? Desde el activismo, puedes decir al cardenal, al papa, o decir no estamos de acuerdo con esto. Pero al poco tiempo también comienza a nuclear un pequeño grupo de personas que están deseosas de trabajar con la espiritualidad más allá de lo que digan las iglesias a las cuales pertenecían. Entonces, ya a partir del 2008 se hace un primer encuentro estatal de asuntos religiosos, ¿sí? En el 2008 se puede hacer un encuentro estatal porque ya en esta época en diferentes comunidades estos grupos empiezan a salir. Estas minorías LGTB creyentes empiezan a nuclearse y empiezan a tener sus reuniones y empiezan a juntarse a las asociaciones a las cuales, las predominantes que hay dentro de sus comunidades pertinentes. Entonces, en el 2008 se hace el primer encuentro estatal. Yo llegué antes, pero yo pude participar en el 2009, en el segundo encuentro estatal que se dio en Toledo. Como siempre en todo existe un previo. La cuestión es que de la Federación Estatal estipula que en el 2008 se da el primer encuentro. ¿Sí? Y lo llama encuentro primero. Lo además es los previos, que ya existían, porque desde 1992 que empieza a crecer el movimiento, claro, estos grupos empiezan a hacer cosas. Si no, no se puede llegar al 2008 para hacer algo como oficial, si ya no hay bases. ¿Sí? Lo que plantea en el 2008 la Federación Estatal, ¿sí? En el comunicado, que es un comunicado como pequeñito, es pequeñito porque no llega a un folio y está en la página web de la Federación. Primeramente lo que plantea es la necesidad y expresa y plantea también luchar para la necesidad de una teología inclusiva. Una teología, plasmar en las iglesias y hacer comunicados pidiendo a los referentes religiosos que desarrollen una teología que incluya al colectivo LGTB. Esta ha sido la primera denuncia oficial desde la Federación. Ahora, el día de hoy, esta área de asuntos religiosos ha pasado a llamarse área de fe y espiritualidad, justamente para hacerla muchísimo más inclusiva. Muy bien, grupo de fe y espiritualidad. Bueno, luego tenemos a Cogan, que ya a fines de la década de los 90 comienza a juntarse, no solamente en esto de la lucha, volvemos a decir, los creyentes empiezan a aparecer,
primero a defender los derechos comunes y silvestres por ser lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, ¿sí? Pero también empezamos a juntarnos a estas instituciones oficiales llevando nuestra realidad como creyentes, ¿sí? En el 2002 es lo primero que aparece oficialmente. Esto obviamente habla de un grupo anterior, que es previo, pero documentado, aparece en el 2002 como Comisión de Asuntos Religiosos, dentro de lo que es la asociación COGAN, que es el colectivo de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales de Madrid. Algo interesante que comienza a hacer esta Comisión de Asuntos Religiosos es que yo me enteré al hacer esta mini investigación, ¿no? Que es los premios Paloma de la CAR, donde de repente un área, un sector creyentes LGTB daba un premio todos los años a personas que hubiesen trabajado por la diversidad sexual, por un lado obviamente por la aceptación, la no discriminación, pero también hayan trabajado en el ámbito de los valores y la espiritualidad. Pues bueno, se basó este grupo en reuniones de autoformación, ¿sí? Esta teología no inclusiva empezaban a crearlo, o sea, bueno, a ver, yo quiero escuchar palabras que me incluyan, que sean religiosas, pero me incluyan a mí en mi diversidad, ¿sí? En la teología no hay desde las iglesias, pues vamos a crearlas nosotros, vamos a reinterpretar los textos, vamos a hacer textos y algunos, bueno, debo de decir lo que yo me he encargado hoy de publicarlos en la página de COGAN, que he cogido porque los he encontrado por allí, entonces lo he puesto a nivel público. Algunos de esos textos que se daban en esas épocas, pues ahora ya están puestos ahí. Pero bueno, se basaban principalmente en reuniones donde, bueno, de autoformación. La Comisión de Asuntos Religiosos en COGAN era una comisión interreligiosa. Desde el principio se planteó, la asociación planteó como algo abarcativo y que incluyera a todos los creyentes, ¿sí? Con toda su diversidad. En el 2006 aparece, bueno, un grupo, un sector de este grupo que ya estaba trabajando, obviamente se define como cristianos, porque lo eran, y también empiezan a definir sus necesidades, ¿sí? Como cristianos. Como cristianos de tendencia, obviamente, católica. Entonces necesitaban sus rituales, necesitaban sus oraciones y oficios, y plantean esto a COGAN, ¿sí? a la Junta de Socios de COGAN. La Junta de Socios pues dice por unanimidad que por estatutos, ¿sí? La asociación es una asociación abierta y no puede fragmentarse a una sola denominación. Entonces, que es tan válido ser cristiano como ser judío, como ser budista, como ser... Y que la CAR, la Comisión de Asuntos Religiosos, debía de agrupar a todos estos. Pues bueno, hay una especie de fragmentación. Este grupo termina siendo Crismón CAR, bueno, CAR Crismón. COGAN no dice oficialmente absolutamente nada y durante un tiempo funcionan así. Solamente que Crismón significa cristianos y cristianas homosexuales de Madrid. Y ya allí este grupo le marca una orientación. Duró poco tiempo esto, ya que este grupo se termina formando justamente en el 2006 como asociación y también consiguen un local donde poder realizar sus actividades. Y al día de hoy son las actividades que realizan misas, culto católico, cristiano católico, realizan celebraciones ecuménicas también, que es dentro del cristianismo un poco más abarcativo, y luego todos los jueves tienen sus oraciones, ¿sí? También tienen reuniones de formación, etcétera, etcétera, etcétera. Funcionan como asociación. En el 2010, las mujeres, ¿sí? Que pertenecían y estaban circulando por este grupo de COGAN, llamada CAR todavía, pues también necesitan su propio espacio, necesitan su propia identificación,
y forman un grupo llamado Nueva Magdala y se definen como las mujeres homosexuales cristianas. ¿Está bien? Muy bien. Pues bueno, así llegamos a 2014, donde la CAR pierde este nombre, Comisión de Asuntos Religiosos, y empieza a llamarse Sección de Espiritualidad de COBA, a la cual yo, hoy Aurelio no ha podido venir, que es el coordinador que está desde 2014, y yo estoy colaborando y ayudando desde 2006, desde hace 6 meses, ¿sí? Yo comencé con un nuevo proyecto, un proyecto que sigue la coordinación, que sigue, digamos, las bases de cómo surgió en realidad la Comisión de Asuntos Religiosos, inclusivo, interreligioso y que abarca a las mayores creencias y creyentes de lo que existe, de lo que hay hoy en día. La única cuestión, sí, interesante,
es decirle que este es un proyecto que estamos llevando desde hace 6 meses, que hemos cumplido absolutamente todo lo que dice el vídeo. Lo único que no hemos cumplido hasta el momento es la parte de cineforum. No hemos tenido la actividad, pero ¿qué realizamos? Y como verán, a pesar de que están en términos religiones, ¿sí?, constantemente estamos hablando de existencia, universo, etc. Dentro de las espiritualidades diversas son el concepto que se tiene. La espiritualidad es un esquema de valores que me hace comprender, ¿sí?, mi propia existencia. Si soy religioso, le llamaré Dios, Alá, Yahvé, Tao, etcétera, etcétera, etcétera. Si no soy religioso, es simplemente universo, fuente, existencia. ¿Sí? Todo eso es una expresión de la espiritualidad. Lo que tenemos en Madrid, aunque no es muy conocido, pero que funciona y muchísimo, por ejemplo, los budistas homosexuales, lo que llaman Bú. ¿Sí? Hace varios años que funcionan. También, eso es porque hasta el momento, como hemos hablado de grupos cristianos, para que sepamos que también hay budistas homosexuales, también hay judíos homosexuales, no solamente somos los cristianos los homosexuales, somos el 10% de todo lo que hay. Entonces, todo esto se ha juntado, ¿no?, al punto de que también existe un movimiento en España musulmán homosexual. Obviamente está mucho más tapado y está mucho más perseguido. Hace 4 años atrás, en Barcelona, salió la primera proyecto de asociación visible relacionado con el Islam y la homosexualidad, y el que lo dirigía, que fue muy perseguido en su momento, por lo cual tuvo que volver como a alarmar. La cuestión es que bueno, tenemos la sección de espiritualidad de Kogan, que ahí está nuestra página web, www.kogan.es. Está la Iglesia de la Comunidad Metropolitana. Luego está Crismón, esta organización que les dije que tiene más tendencia cristiana, católica, abierto también a otras formas de cristianismo, que es www.crismon.com. Esto es lo que tenemos en Madrid. No solamente en Madrid existe, ¿sí? En Sevilla tenemos también gente, hay gente en Barcelona, ¿sí? Eso lo pueden buscar tranquilamente en internet. Los creyentes LGTB, pues bueno, hemos abierto nuestro espacio dentro de las comunidades. Ahora, ¿qué hemos tenido que hacer? También lo mismo que cualquier otro LGTB. Tuvimos que hacer un camino de visibilidad, ¿sí? Porque dentro del colectivo LGTB, los creyentes LGTB, hemos sido muy discriminados, es lo que se llama la endodiscriminación. ¿Cómo puede ser que tú creas en Jesús y María si el Papa está diciendo esto contra los homosexuales? Por ejemplo, esto es de todos los días. ¿Sí? O sea, que de repente uno tenga que defender delante de otro LGTB el derecho, ¿sí?, de creer más allá de lo que diga la iglesia de turno, de desarrollar la espiritualidad, nuestra espiritualidad. La normalización, que esto sea visible, por eso hoy es un día, para mí personalmente, hoy es un día de fiesta, ¿no? Estoy dando una charla sobre espiritualidad LGTB en una biblioteca pública del ayuntamiento. Más allá de nuestros lugares típicos, y lo más cerca del ayuntamiento que estuve dando una charla fue en el programa para homosexuales, el PIAT, ¿sí?, en Alcalá 22, lo más cerca del ayuntamiento. ¿Sí? Esto es como salir del gueto, que yo me siento mucho mejor fuera del gueto que dentro del gueto, les aviso, ¿no? Entonces, el camino que hemos realizado y el que también nos sigue tenemos que seguir realizando es un camino de visibilidad, ¿sí?, un camino de normalización, un camino de trabajar dentro de nuestras propias iglesias, porque nuestras iglesias no ayudan a que nuestra autoestima salga para adelante. Si los discursos eclesiales, y por favor, a pesar de que estemos en España, la Iglesia Católica no es la única iglesia existente, ¿sí? Existen muchas otras iglesias, hay muchas otras confesiones, y esas iglesias siguen teniendo, a pesar de que sea mucho más interesante lo que diga un cardenal o un obispo
que lo hace para tocar la gónada nada más. Existen otras iglesias, ¿sí? Y estas iglesias también están haciendo un desarrollo para ver cómo esta realidad LGTB, que cada vez se habla más, y que el matrimonio, que ahora tienen derecho para esto y han conquistado este otro derecho, a ver cómo los incluimos dentro de nuestras teologías, luego de 2000 años o más de o no hablar de ellos o simplemente la actitud de discriminar. ¿Cómo se incluyen? Y hay avances, ¿sí? Avances en la iglesia anglicana, avances en la iglesia luterana, ¿sí? A ver, los avances no son que antes de ayer el Papa de turno haya dicho de que tenemos que pedirle, en un viaje de avión encima, tenemos que pedirle perdón a los homosexuales. Eso es más sálvame para la comunidad LGTB, es más del tipo sálvame, es más sensacionalismo, que a algunos creyentes, lamentablemente, les sirve, pero que a la mayoría de creyentes no nos sirve. Como aquel primer comentario que hizo apenas asumió el Papa de turno, lo que dijo, también bueno, que si un gay es así o así, mientras sea buena persona, también lo dijo en un viaje en avión, creo, o en algo extremadamente extraoficial. Y se llenaron los medios LGTB, llenos de esperanza, de esto, del otro. Y como justamente el Papa de turno es de mi misma nacionalidad, venían y me preguntaban a mí, y yo siempre respondí lo mismo. Que seamos de la misma nacionalidad no significa absolutamente nada. Y que un representante de una iglesia diga al pasar algo, para mí tampoco significa nada. Cuando haga un documento y lo deje plasmado y eso quede para la posteridad, pues bueno, para mí significará algo. Mientras tanto, es un punto de vista y es el punto de vista de una asociación, de una institución que tiene siglos y siglos. Y que, bueno, yo he pertenecido a esa, bueno, yo he tenido vida religiosa en otra vida, a la cual estoy extremadamente orgulloso de haber pertenecido, y que sigo perteneciendo, no como creyente de esa iglesia, pero he pertenecido más estrechamente. Entonces ya conozco cómo funciona, entonces ya sé cómo van estos procesos. Entonces, bueno, hasta que no lo escriba, para mí no significa demasiado, pero tampoco significa, como creyente debería significar mucho, porque si yo tengo esta espiritualidad, esta creencia, soy creyente de una determinada religión, lo que debe de importarme es el fundador de esa religión, no los mensajeros posteriores. Entonces, toda mi teología personal, mi desarrollo personal, toda mi valoración de la existencia del mundo está basado en lo que dijo, como cristiano católico, lo que dijo Jesús de Nazaret, no lo que dijo el Papa de turno, que lo respeto muchísimo, ¿no? Entonces, tenemos que seguir trabajando en las iglesias, porque las iglesias no están ayudando con estos mensajes, ¿sí?, a desarrollar el autoestima del creyente LGTB. Lo único que está haciendo es que neguemos, nos lleva a negar esta realidad que es nuestra impropia, que es el derecho a desarrollar mi espiritualidad como me plazca, ¿sí? Entonces, una iglesia a la cual yo estoy creyendo en un esquema de valores, cuando está diciendo algo y me está segregando, me está imposibilitando el derecho que tengo de desarrollar mi espiritualidad. Y tengo que desarrollar mi espiritualidad como si fuera un pagano, hereje o lo que sea, por lo cual eso termina de, si uno no lo tiene claro o no tiene amueblada la cabeza, o las bases en las cuales se basa su fe realmente, pues esto trae muchísimos problemas de autoestima. Autoestima entendido como la homofobia internalizada, ¿sí? A pesar de que nos reunamos y vayamos a misa, ¿sí?, la iglesia a la cual yo estoy comulgando o estoy compartiendo este ritual está en contra de mi elección afectiva y sexual. Y yo, cuando me miro al espejo y estoy a solas, también creo que el Dios, la existencia y demás está en contra de esto. Y desarrollo lo que se llama homofobia internalizada. No aceptarme tal cual soy. Porque mi poder personal lo estoy depositando en esta iglesia y en los comentarios de estas iglesias.
¿sí? Porque mi fe está muy involucrada en esos valores, ¿no? Yo, por ejemplo, provengo de otra iglesia, a pesar de que me convertí a los 17 al catolicismo, yo provengo de otra iglesia, que es la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es lo que se llama los mormones. Pues bueno, que son muy ortodoxos los chicos, ¿no? Pero, fíjense, algo que me olvidé de comentar, ¿no? Hace más de 10 años, un área LGTB dentro de los mormones comenzó a crear un movimiento llamado Afirmación, que nuclea justamente a los mormones lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, teniendo sus reuniones y sus cosas y demás, igual que hace el resto de la iglesia, de su misma iglesia. Aquí en España también existe ese movimiento. Sí, está en Valencia. Pues bueno, Afirmación en España existe. Estos movimientos son más comunes en Latinoamérica, ¿no? Aquí se van instaurando, porque también las historias culturales son diferentes, ¿sí? La apertura ha sido diferente. Lo que nos queda por trabajar a los creyentes es trabajar desde dentro de nuestras propias iglesias. Trabajar, no sé si le llamó la atención el proyecto que hemos presentado a Cogan y que estamos realizando. Dentro de la espiritualidad incluimos el desarrollo y el crecimiento personal. Yo me he encargado de dar talleres sobre el miedo, por ejemplo, ¿sí? Dentro de Cogan. Talleres de, obviamente, de crecimiento personal, porque lo vimos antes, el hombre integral está compuesto por cuerpo, mente, emoción y espíritu. Y la espiritualidad no es algo que está ahí arriba y nada más, es algo que se aterriza en la vivencia de cada uno de nosotros. Entonces, mi autoestima para aceptar estas vivencias es extremadamente necesaria. Mi desarrollo como persona es extremadamente necesario. Ahora, en 15 días vamos a hacer un taller sobre Tantra, trabajando desde el hinduismo, ¿sí? Desde los conceptos hindúes que trabajan la sexualidad sagrada, que es el Tantra, trabajar desde la corporalidad, porque eso también es espiritualidad. Mi espíritu está en este cuerpo y mi forma de conocer mi espiritualidad también se expresa a través de este cuerpo. ¿Sí? Entonces, el crecimiento, algo que debemos de llegar es a crecer en la autoconciencia o ayudar a crecer en autoconciencia a las personas que todavía aún hoy están sumergidas en los discursos de los órganos de control. Tuve el placer de participar de un memorial que se hizo por las víctimas de Orlando hace 4 días atrás. Y allí decía, supuestamente la persona que disparó y terminó matando a 49 personas, yo dije, también es una víctima. Fue una víctima de un órgano de control. Una religión. Entonces no hay que rezar por 49, hay que rezar por 50. Lo cual, su religión avasalló su autoconciencia. ¿Esto lo puedo expresar o necesito desarrollarlo? ¿Sí? Más allá de lo que me diga una religión, ¿sí? Yo tengo una autoconciencia de que si acepto o no acepto que estos contenidos ingresen en mí. ¿Sí? Si yo acepto estos discursos de segregación o no. Porque este chico que cogió una metralleta y mató a 49 más, encima se dice que también tenía relaciones homosexuales. Entonces, era uno del colectivo que fue hacia otro del colectivo y se lo relacionó obviamente rápidamente con el Islam, porque fue mientras disparaba rezaba versículos del Corán. ¿Sí? Entonces, trabajar con personas, ayudándolos a que salgan de estos discursos de los órganos de control, para crear autoconciencia. A ver, lo que escuchemos que viene de afuera, que pase por mi propio criterio. Es esto, básicamente. Camino que nos falta por realizar una evangelización a través de teologías diversas e inclusivas que salgan de los propios movimientos, de los propios teólogos que hay y existen y cada vez salen más del armario dentro del movimiento LGTB.
¿sí? Porque existen. Hay teólogos que hablan. Bueno, yo no les pude traer hoy, bueno, pero Alejandro DSM ha traído algunas cosas que se quieren llevarse para que lean. A ver, ¿cómo interpretamos nosotros este lenguaje milenario de las tradiciones religiosas? Tenemos que seguir trabajando en la endodiscriminación, en esto de la autoaceptación. Soy creyente, homosexual, lesbiana, transexual, creyente. Dios, la existencia, el universo, me ama tal cual soy. Y debo de pedirte a ti, lesbiana, gay, transexual y bisexual, que me respetes en mi creencia. No que creas porque yo creo, que me respetes, que yo sí quiero desarrollar mi aspecto espiritual de esta forma. Que nos unamos en el respeto, no en la creencia. No es necesario. Yo creo en la Virgen, no, mi compañero en la coordinación, no. ¿Y creen que es importante para llevar adelante la sección de espiritualidad de Kogan? Pues no, nos da un matiz más amplio cuando tenemos que armar actividades para el colectivo. No es importante, pero cuando yo me fui hace un mes atrás a Fátima, él me escribe un mensaje y que lo pases bien porque sabía lo importante que para mí era Fátima. A ver, a él, la Virgen María, pero respeta. ¿Ok? Como yo cuando me encuentro con Chema, que es el coordinador de budistas homosexuales, más allá de que yo tengo una cierta creencia, si no fuera cristiano, evidentemente sería budista, y porque me desarrollé en una teología dentro de una orden religiosa que gracias a Dios y a la Virgen Santísima desarrolla muchos aspectos, ¿sí? Autores contemporáneos de esa orden religiosa desarrollan muchos aspectos ecuménicos en asociación con el budismo zen. Yo me los comía en el noviciado de estos libros, porque a mí me decían que era una verdad. No necesitas creer como yo, necesitas que respetes que yo necesito, para desarrollarme, necesito desarrollar mi espiritualidad. Yo lo necesito, no es necesario que lo necesites tú, pero que esto existe. Y hay hoy, yo que pertenezco a varias asociaciones y participo de varias de las cosas que hemos hablado, hoy se sigue escuchando a gente que estamos en el 2016 y tíos que de repente van a una misa dentro de Cremón, por ejemplo, el colectivo, y que tienen que estar peleándose con sus amigos porque le dicen que son tontos por ir a misa. ¿Sí? Antes de decir, qué bueno, ¿no? De repente un cura, no representa una iglesia, es un cura, que de repente, bueno, va a un lugar determinado y que le da misa para los que quieran tener misa. Como Alejandro dice, a veces va, y otras iglesias van también al mismo lugar y hacen sus propios rituales. Qué bueno de que exista esto es diversidad, pero no, un colectivo discriminado aprendió a discriminar y ha llevado lo que sufrió adentro del colectivo. Los creyentes somos parte. Las lesbianas discriminan a los gays discriminan a la lesbiana que tiene formas, y las lesbianas y los gays discriminan a los transexuales, y los gays discriminan a los gorditos gays, que son los osos. Si un grupo de mujeres, como un grupo de cristianos, solamente quieren desarrollar su beta cristiana, es válido. Si un grupo de mujeres solamente quiere desarrollar su cristiandad dentro de un grupo de mujeres, que no es así, es solamente... La teología femenina es totalmente diferente a la teología masculina. Es crear su propia teología. Y yo he estado en congresos en los cuales presentaron su propia teología. Y es valiosísimo. O sea, porque la teología es imperante, no le dan un lugar a la mujer dentro de la espiritualidad. Entonces la tienen que crear ellas. Y está buenísimo que eso acontezca. Y para terminar, pero vuelvo a decir el colectivo. Yo a un niño lo apaleo una y otra vez, aprende a amar, o cuando sale aprende a paliar. Y luego con suerte y con mucha autoformación puede dar vuelta a esto y aprender a amar.
Ayer algo que a mí me encantó de la exposición de Emilia Hernández fue que en un determinado momento ella pasó 12 años fuera de España, ¿no? Que es donde, claro, trajo todo esto que después terminó siendo Librería Bercana y demás. Y ella dijo, yo no tenía un referente, sí, en mi adolescencia, de nada de todo esto en España, y fui encontrándolo fuera de España, y tuve que aprender a amar a una mujer. Aprender a amar, bueno, yo porque doy charlas sobre esto, ¿no? El arte de amar, justamente. Aprender a amar. El colectivo LGTB tiene que aprender a amar de otra forma. Amarse primero y principal a sí mismo, con una total aceptación, porque venimos apaleados por la discriminación y la hemos metido dentro. Y aprender a amar al otro, aceptándolo también en su pluralidad, no de la boca para afuera y con marca del orgullo solamente. Dentro de una misma habitación y con mi pareja o con mis grupos de referencia. Aceptar al que tiene pluma, al que es más gordito, menos gordito, al que tiene una forma u otra y al que piensa, creo, lo que sea. ¿Sí? Porque tiene derecho a hacer eso porque es un ser humano. Entonces, bueno, esto es en realidad algo que es la terminación de algo que escribí para un blog. Dice, con el mismo espíritu que ha guiado al pueblo hebreo a salir de la esclavitud y buscar la libertad en la tierra prometida, los LGTB creyentes nos estamos desligando de las cadenas de la discriminación dentro de nuestras religiones, iglesias y comunidades espirituales de referencia para avanzar, regresando a ellas y ofrecer aquello que tenemos, nuestros propios colores de diversidad, normalización y el deseo humano de vivir nuestro derecho espiritual de creer y compartir. A mí me gusta mucho la película El Príncipe de Egipto, porque tiene unas canciones muy bonitas. Entonces, claro, la vi y dije tal cual, ¿no? A pesar de que los LGTB nos hayamos juntado y ahora hay asociaciones y demás, ya lo dije también en una entrevista cuando yo participaba más activamente en el MOM, la finalidad, estos grupos son grupos solamente de transición, porque en realidad la finalidad es que cada uno podamos regresar a nuestras iglesias, a nuestras comunidades y ser simplemente lo que somos. No es crear nuevas asociaciones, ni grupos, ni áreas, ni secciones que nos nucleen, sino que simplemente podamos ser católicos dentro del catolicismo, creyentes gay, protestantes, evangélicos, luteranos, anglicanos, budistas, lo que sea, gays dentro de lo que ya está establecido. No crear nuevas cosas. Si se han creado nuevas cosas, ¿sí?, es por la necesidad de expresarnos, pero no es la finalidad. Por lo menos para mí, dentro de la espiritualidad LGTB. Es solamente nuestra forma creativa y nuestra necesidad personal de hacernos visibles y normalizarnos. Yo sigo yendo a misa, ¿sí?, a una iglesia. A veces concurro a este lugar, a esta asociación, pero no necesito ir a una asociación LGTB para escuchar misa. Yo voy a misa a la parroquia de al lado. ¿Sí? Y yo le digo, y cuando voy y me confieso, si es mis pecados, entre comillas, tienen que ver con algo que sea importante decir, que tenga que ver con mi orientación sexual afectiva, lo digo, si no, no. Y he tenido más de una vez una discusión con un cura y no irme sin una absolución, solamente explicar para evangelizarlo. Como tuve formación teológica, he podido tener las herramientas para evangelizarlo, ¿sí?, y decirlo de que no es exclusión de una comunión y darle las bases de por qué no es exclusión de una comunión, no de una comunión, perdón, de un acto penitencial. ¿Sí? A ver, yo porque me he formado y voy ahí, no me importa discutir. Si todos fuéramos así, fantástico. Defender nuestros derechos. Yo rezo. Dios es mi Dios. Ya está, es la existencia. Y voy por ahí. Y al día de mañana me encantaría, no sé si lo veré, porque no me quedan muchas décadas de vida, pero no sé si lo veré plasmado. Pero más que nada por la Iglesia Católica, ¿no? La Iglesia Católica estuvo
cerca de 900 años, preguntándose si la Virgen María era virgen o no, perdón, el dogma de la Inmaculada Concepción de María. 900 años de registro de eso. Entonces, imagínense para cambiar sus cosas. Y por ahí no llegue a ver esta realidad, pero no importa. Trabajo en el colectivo para que esto sea una realidad. Bueno, que no tengo que decirle nada más, no sé, no se me ocurre nada más. Pregunta, ¿los LGTB tenemos algo? Sí, claro. ¿Sí? El que quiera. ¿El que quiera tener o es algo? El que quiera. El que quiera. Pero que un cura nos apoye, nos permita reunirnos en su parroquia y demás, no significa nada. Si ese cura no va a su propia jerarquía y ayuda al movimiento, no va a haber ningún tipo de cambio. Esta gente puede, o sea, es como, a ver, lo hago por ti porque te tengo lástima. Y no es así. En realidad las jerarquías de cualquiera de las iglesias tienen que trabajar dentro de sus propias iglesias. Y yo no tengo que convencer a ninguna jerarquía de mi derecho espiritual de desarrollar la religión o la espiritualidad que quiera. O sea, es un derecho que es innato, es mi derecho por existir nada más. El único inconveniente, disculpe, o sea, es que dentro de esta sociedad, dentro de esta cultura, la Iglesia Católica es un gran órgano de control. Ustedes viven una imagen de Iglesia Católica que es totalmente diferente a mi imagen de Iglesia Católica. Y vengo desde ella, pero de otro continente. Ustedes tienen una imagen del Papa este hombre es como viene a revolucionar y qué ideas novedosas y nuevas. Y lamentablemente es verdad que los luteranos, los anglicanos han tenido una apertura, una aceptación, primero y principal, el Ministerio de la Mujer y obviamente los derechos LGTB como creyentes, pero aquí no sé. Yo acepto y quiero muchísimo, porque conozco a varios sacerdotes LGTB que vienen y nos dan misa, fantástico, alucinante, pero no dejo de reclamarles que no luchen dentro de su propia estructura. Que a mí no me sirve que me vengas a dar una hostia. No, que tienes que dar una hostia y evangelizar dentro de tu propia estructura. Pero si sigues metido dentro del armario, no por ser gay, sino por ser inclusivo. Porque, a ver, no todos los curas que se acercan al colectivo son gay. Hay curas heterosexuales, en castidad, todos muy contentos, y que se acercan porque son inclusivos. Si eso no lo lleva dentro de la estructura, no va a haber ningún cambio. Y lo lamentable, ¿sí?, para mí como creyente, es que realmente, como a mí, el contacto con mi propia espiritualidad, ¿sí?, el descubrimiento de la espiritualidad en mí, del espíritu en mí, me cambió la vida. Entonces es lamentable que por dejarnos avasallar por estos discursos de órganos de control en una existencia que es tan limitada, o sea, que eso influya como para que yo no me conecte con esta experiencia que para mí es vital. Más allá de la dialéctica que podamos tener intelectual, la cuestión es que esto yo lo deje ingresar tanto en mí que no me permita ver que respiro, siento y que hay una divinidad dentro mío. Por el juicio o el prejuicio. Esto es lamentable. ¿Sí? Y si hay que luchar, yo por lo menos creo que para eso he salido del monasterio. Para dar justamente ese testimonio, que bueno, porque fue lo que he estado haciendo desde que salí del monasterio. Entonces, es para dar ese testimonio. Reconexión, religare. O sea, olvídate de todo esto. Métete dentro, porque ahí está Dios. El universo, la fuente, esto, lo otro, ahí hay un tesoro maravilloso que te va a ayudar a que vivas esto, porque esto es un coñazo muchas veces. Entonces, el espíritu, la fe, que es la herramienta del espíritu, justamente es una herramienta de puta madre para vivir. Te ayuda a salir de muchísimas cosas. ¿Sí? Es como te da sentido a muchas cosas.